Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacán, unha iniciativa que pon en marcha a fundación encargada de difundir o legado de José Vázquez Cereijo, que busca retomar a práctica da tertulia baixo un formato máis actualizado como este do videopodcast, ofrecéndolles cada 15 días unha nova edición, na que falamos arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos, que é o Lugo do futuro. Nesta ocasión temos 3 convidados connosco para falar de planificación urbana ou urbanismo. Preséntolles a continuación a Carmen Figueiras, que é arquitecta formada na Universidade de Sevilla e que actualmente forma parte de Tapia Figueiras Arquitectos e ademais é presidenta do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Lugo. Benvida, Carmen, moitas grazas por acudir. A continuación preséntolles a Antonio de Vega, que é profesor de Universidade xubilado, arquitecto en activo e que desenvolve a súa actividade profesional no eido do planeamento urbanístico. En terceiro lugar, temos connosco a Santiago Catalán, que é debuxante, pintor, arquitecto especializado en urbanismo, titulado pola Escola de Arquitectura de Madrid e que compaxina a súa actividade profesional cunha intensa ou importante dedicación ao mundo da arte en xeral. Benvido, Santiago. Moitas grazas por acudir. Se me permiten, imos facer unha introducción, un exercicio de visualización e de imaginación e imos viaxar cabente ao Reino Unido dos anos 70 para pensar na Trellick Tower, unha construcción, un coloso de formigón de máis de 30 plantas, deseñado por Goldfinger, que no seu momento desafiou a lógica e a estética tradicional para convertirse, para erixirse nun edificio de vivendas de carácter social e que introduciu innovacións de habitabilidade importantes. Esa Trellick Tower, no seu momento, polos seus contemporáneos, logo foi coñecida como a Torre do Terror. Pero foi quen, grazas, supoño, ás institucións e un pouco tamén á sociedade que convivía con ela, de pasar de ser simbolismo de decadencia urbana a convertirse a día de hoxe pois nun icono da arquitectura do século XXI, do século XX, non? Do século XX, do brutalismo, e que moitas veces é obxecto de desexo pois para arquitectos, pero tamén para artistas e para visitantes que acuden a North Kensington, que é onde está situada. Pois ben, tirando dese fío que puxemos de exemplo, como pode ser calquera outro, tirando dese fío, gustaríame comezar a conversa, se lles parece, poñendo en riba da mesa a cuestión de se a arquitectura ou urbanismo está moitas veces ligado ao tema da controversia, se é controversial. Carmen, se queres comezar ti? Bueno, eu pensaba sobre todo na cuestión da transformación urbanística, o que supón a transformación urbanística, sempre controversial, por decirlo así con esta palabra así tan actual, porque creo que é unha decisión política. Eu considero que ten moito de decisión política, entendendo a política dende a perspectiva da gobernanza da cidadanía. Para que nos entendamos, sempre hai unhas decisións que transforman o momento actual de pronto cunha decisión radical ás veces, outras un pouco máis suavizada, pero normalmente supón un cambio de paradigma para a cidadanía calquer acto de intervención urbanística nunha cidade. Sobre todo durante o século XX, aparte do que os meus compañeros comentarán, houve decisións que eran moi radicales, supoño que tamén moi vencelladas ao tema de que a xente do rural chegaba ás cidades nunha cantidade moi nada desdeñable, co que tiveron que adaptarse ás vilas, a esa cantidade de xente que chegaba a vivir. E claro, eso supón unha toma de decisións que se cada tamén están un pouco vencelladas ás presas, que son radicales e supoñen tamén un momento de encontro cunha realidade diferente. E por eso ten ese punto de sorpresa que creo que está un pouco relacionado co que ti dis, con controversia, non? Claro, non sei, Antonio. No sé si es exactamente el mismo enfoque, pero la ordenación urbanística, que es la planificación de las ciudades, evidentemente es conflictiva siempre. ¿Por qué razón? Porque se enfrentan intereses que no son siempre compatibles. La ordenación de las ciudades esencialmente lo que plantea es vamos a ver cómo organizamos el espacio público
y eso tiene, digamos, o entra en conflictos con la organización del espacio privado. De manera que ese debate público-privado está presente permanentemente en cualquier planeamiento urbanístico. Se sabe quiénes son los que defienden lo privado, legítimamente, pero los encargados de defender lo público son evidentemente los políticos que supuestamente en principio nos representan, ¿no? Ese debate existe siempre, controversia público-privado. Hay un ensayo clásico que es de los años 70 de Henri Lefebvre que se titula El derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad lo que dice esencialmente es que la ciudad desde los ciudadanos y deben participar en su, digamos, ordenación y deben disfrutar simultáneamente de todos los espacios públicos. Eso que está tan de moda ahora, que hablan, vamos a ver, el urbanismo o la ciudad admite muchos adjetivos, ¿no? Y hay una serie de sintagmas, hablamos de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad con perspectiva de género, la ciudad sostenible, la ciudad histórica. Bien, hay uno que es clarísimo, es la ciudad democrática, que probablemente engloba todo lo demás. Y se han olvidado de eso, El concepto de ciudad democrática es decir, la ciudad que permite que todos los ciudadanos, con independencia de su sector, digamos, social, económico, de ideología, de lo que fuere, disfruten en igualdad de condiciones del espacio público que los demás. Sí, me estoy refiriendo a mujeres, por supuesto, hombres, ancianos, personas con discapacidades, niños, inmigrantes, todos tienen el derecho a disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. Y eso pues no siempre está claro para los políticos. Yo añadiría... sí. Yo añadiría la ciudad democrática y ciudad lógica, ¿no? Porque al final el urbanismo es una cuestión de lógica, ¿no? De analizar todas las cuestiones y darle, pues eso, a los ciudadanos sus mejores lugares para habitar y para vivir, ¿no? Entonces, claro, siempre es controvertido el urbanismo, sobre todo a partir de una época. Hubo una época en que yo creo que el urbanismo importaba poco, ha habido una concienciación en los últimos años a raíz de las luchas de los colegios de arquitectos y otros colectivos para intentar concienciar a los ciudadanos de que la ciudad es algo suyo, ¿no? Que es su sala de estar, donde desarrollan un montón de vida y de actividad, ¿no? Estos días, por ejemplo, hablando del patrimonio, de la protección patrimonial, pues se va a conmemorar, creo que hoy, un día para recordar el edificio de Castromil en Santiago de Compostela, en la Plaza de Galicia, ¿no? Que es una auténtica vergüenza cómo se pudo tirar eso, ¿no? En esa época ha habido reportajes estos días de que a la gente el espacio común le importaba poco, porque había gente en blanco y negro, la televisión en blanco y negro, diciendo que estaba muy bien que lo tiraran. Casi todos los que participaban en esa encuesta decían que estaba muy bien, que era un pegote, que había que tirarlo. Un edificio maravilloso de González Pillar, allí en plena plaza. Es decir, a partir de esa época, yo creo que sí, que ya la controversia ha entrado un poco en el mundo de la arquitectura y del urbanismo, y los ciudadanos opinan, ¿no? Ahora mismo lo de la Casa Benedicta, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Que yo he participado en la polémica en Navia, que quieren derribar este edificio pequeño, modernista, un edificio muy sencillo. Bueno, pues hay bastante polémica, ha habido bastantes intervenciones en el periódico, en la radio y tal. Entonces yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Que la gente opine y que piense. Que se genere ese debate, non, alrededor do urbanismo. Sen ir máis lonxe, temos, non sei se é controvertido, pero sí o proceso de peatonalización de Lugo. Bueno, se credes unha pequena intervención neste sentido, porque foi unha cousa, un acontecemento que sucedeu mentre eu ocupaba este cargo de presidenta, no que, claro, fun quen de analizar un pouco como se producen este tipo de intervencións. A miña análise ten que ver moito tamén con unha certa inactividade a nivel arquitectónico, o sea, con o tema da dificultade de obter licencias en Lugo, que freu moitísimo a actividade económica no sentido de crear unha actividade arquitectónica para que podamos dicilo así. Eu creo que tamén houbo unha especie de traslado da actividade de construcción, de transformación da cidade, de actividade da cidade en torno a esta peonalización. Foi como
quen abrangou todo o tema da actividade por parte dos gobernantes da cidade, da vila. En este sentido, coido que faltaron unha serie de cuestións que vemos hoxe en día, que é un pouco unha especie de análise previo da cidade, das necesidades, un pouco tamén ter unha especie de pensamento estratégico conforme ao que suporía a peatonalización, sumar novo coñecemento que temos agora, por exemplo, co tema do tratamento dos pavimentos nun centro urbano neste momento no que nos atopamos con conceptos como son a illa de calor, que simplemente que unha cidade absorbe moita calor nos días de verán, en este momento onde temos unhas temperaturas que están chegando a ser bastante extremas nas cidades, pois hai unha serie de coñecementos que requiren un pensamento un pouco máis a longo prazo, máis que a corto prazo. Cando apareceron todo este escenario de axudas europeas, aparecen tamén os conceptos das presas, pero as presas eu creo que teñen moito que ver co que non se fixo antes. Poderíase ter feito moitos estudios sobre esta peatonalización que restaba no centro de Lugo para poder afrontar estes prazos dun xeito como moito máis maduro como cidade, non? Entón, creo que ao final para a xente foi moi complicado asumir o tempo das obras, porque parecía que ia a ser moi pouco tempo, foi bastante tempo. Supoño que ten a súa repercusión nos negocios locais, lóxicamente. Despois, pois, botamos en falta unha cousa que é moi natural para un galego, que é un pouco un espazo como máis verde, non? Cousas que os compañeros saben tamén moi ben, e Santiago, de feito, coñece bastante ben o tema do caso da Praza de Santo Domingo. Non sei se podes contar unha cosa. La ciudad es la manifestación de un proceso que, en el caso de Lugo, es un proceso que se inicia hace ni más ni menos que 2000 años, que no es un tema... Y esto me permite hacer una observación, después retomo otra vez el hilo. Cuando hace unos años se hablaba de las ciudades inteligentes, que era esencialmente el planteamiento, era vamos a cablear con fibra óptica todas las ciudades y a partir de ahí serán inteligentes. Una ciudad inteligente es una ciudad que supera 2000 años de historia y que llega al siglo XXI en las condiciones que llega esta. Y lo digo no con autocomplacencia, sino con autoestima. La autocomplacencia sería malo, sería, digamos, el estancarse, ¿no? Admite muchas críticas y muchas mejoras. Pero lo digo con autoestima. O sea, una ciudad de 2000 años no es una broma. Hay pocas. Y que lleguen en estas condiciones, menos todavía. Si la ciudad es un proceso, si queremos analizar en un sentido más amplio, no entro en contradicción con lo que has dicho tú, no, pero el problema de la peatonalización es el problema de la movilidad urbana. Las ciudades, la ciudad histórica, tiene una trama viaria que es en parte medieval, caminos para carros y caballerías, y si acaso en el siglo XIX, o las calles que se abren en Lugo a partir de los primeros años del siglo XX, por el año Rivadeneira, Montevideo y demás, pues tiene una sección mayor, pero en todo caso para carruajes. Y poco a poco, durante décadas, se fue introduciendo el automóvil sin darnos cuenta. Y hemos llegado a una situación en la que el automóvil le disputó, y además de disputarla, le ganó la partida a los peatones y nos tenía arrinconados. Yo no sé si recordáis, tú que eres menos de Lugo que nosotros. Bueno. Sí, no, pero os acordaréis cuando los coches aparcaban en las aceras de la avenida de La Coruña. Sí. Cuando los coches aparcaban en la Plaza Santa María. Yo me recuerdo a mí ir en coche por la calle de San Pedro. Qué barbaridad. La Plaza de la Soledad. La Plaza de la Soledad. Sí, preciso. La reina. La peatonalizasteis vosotros muy bien peatonalizada, con el proyecto que hicieron Santiago con otros colegas. Entonces, ese proceso llegó un momento que nos echamos las manos a la cabeza, de cómo hemos llegado a esto, ¿no? Y se inicia un proceso, digamos, de reversión de ese conflicto peatón-automóvil, que había ganado el automóvil, pues hace ya como 30 años, con gran rechazo por parte de los comerciantes, por cierto. Lo cual también es de manual, o sea, eso se produce sistemáticamente. Y a partir de ahí, ese proceso de reversión y de recuperación de la ciudad para los peatones, pues sigue permanentemente, y yo no puedo menos que aplaudirlo. Otra cosa, digamos, es el análisis concreto a nivel de diseño de los nuevos espacios que se han generado, que admite todas las críticas, ¿no? Partiendo de la situación de autoestima que decía antes. Pero me parece que es algo extraordinario, extraordinariamente positivo, y hay que evaluarlo con objetividad y con rigor. Es decir, no vale decir, vamos a hacer carriles bici, porque la peatonalización tiene que ver con las bicis. Yo creo que hay que estudiar la movilidad urbana en su conjunto. Y la movilidad urbana son coches,
peatones caminando, bicicletas y patinetas. Monopatinetas. Que curiosamente las patinetas se han impuesto y las bicicletas no. Exactamente. Entonces, no vale solamente, digamos, que la infraestructura viaria esté adaptada para el tráfico peatonal o para el tráfico de bicicletas, eso sería el hardware, ¿no? Pero falta el software. Cómo los ciudadanos, digamos, cambian el chip y aprenden a utilizar la ciudad de otra manera. Y es muy difícil cuando los ciudadanos tuercen, digamos, la proa y no aceptan lo que se les impone. Es decir, por mucho carril bici que haya, y ya es el segundo intento, ¿no? Yo creo que en la época de Joaquín García Díez se había hecho un experimento análogo. Sí. Por mucho carril bici que haya perfectamente señalizado, no lo usa nadie. No se utiliza. No lo usa nadie. Es un tema complejo y que hay que hacer, digamos, en sintonía con los ciudadanos. No siempre las decisiones impuestas desde arriba prenden. A veces sí y a veces no. Para mí es un misterio por qué prendió el patinete y no prendió la bicicleta. Porque es un vehículo muy parecido, ¿no? Entonces, la movilidad, la peatonalización de las ciudades me parece extraordinariamente positivo, pero hay que analizarlo en conjunto con toda la movilidad urbana. Yo creo que el mayor fallo de este proceso de peatonalización ha sido el intentar peatonalizar a la fuerza, cuando hay muchos espacios donde no son por vocación peatonales. ¿Por qué no? No son por vocación peatonales, como por ejemplo la calle del Progreso. La calle del Progreso es una calle muy destruida, muy del 19, de principios del 20, muy destruida, con muchos edificios que han sido sustituidos, edificios tradicionales, por edificios nuevos con garajes. Entonces, en el momento que hay garajes, ya no puedes estar hablando de una peatonalización radical. Entonces, aquí se ha intentado hacer siempre una peatonalización radical en muchos espacios, cuando al final terminan pasando vehículos continuamente, porque tienen que ir a esos aparcamientos, porque tienen que ir a los comercios, porque tal. Entonces, aquí, con una bandera, es que esto de levantar banderas radicalmente, ¿no? Como para querer ser mejores y más que los demás, pues no tiene sentido. Entonces aquí se han empeñado en eso, años, en peatonalizar a costa de lo que sea. Bueno, y luego... Entonces, sobre todo, a vontade de facer un 100% peatonalizado do centro histórico, que quizás non era preciso neste momento. De feito, tes a Praza de Abastos, que eu creo que hai unha certa problemática, supoño, para as cargas e descargas, non? Claro, exactamente. Que hay mucho espacio que no... Y luego que los pavimentos y las soluciones urbanas tienen que estar adaptadas a esas realidades, ¿no? Si tienen que pasar vehículos continuamente, el pavimento no puede ser un pavimento peatonal, radicalmente peatonal, porque no va a ser respetado. Entonces, esa es la gran contradicción de la peatonalización y uno de los errores más lamentables. Otro error muy gordo es que aquí no es una ciudad hecha sin arquitectos, porque no conocemos los nombres de los que han diseñado esto. Y claro, la ciudad la tienen que hacer los arquitectos y los urbanistas, también los ciudadanos. Pero no se conocen los nombres, perdona, en defensa propia, ¿eh? Vale, en defensa propia, no sé, de verdad que no lo sé, porque no los conocemos, no estoy intentando ser como inocente o falsamente inocente, no, es que no lo sabemos. Entonces es una ciudad que nadie sabe quién ha hecho esa peatonalización, no hay responsables para poderlos criticar, para poder debatir con ellos. Bueno, é que tamén hai unha cousa fundamental que a colación diso, que é unha sensación de como entender que a cidadanía é menor de edad para non poder, se ti buscabas un pouco todos os proxectos que había, a participación, o concepto da cidade democrática, sí, tiñas a sensación de que tiñas que buscar como unha especie de expediente complicado, oculto. Expediente Entón, realmente, claro, un pouco utilizando esta como unha especie de fenda de telecomunicacións, non? Con respecto a que tiñas que navegar por internet de un xeito así como complicado. Non era un documento nada fácil de ver, pois sinceramente coido que apelando un pouco ao concepto que decía Antonio da autoestima e autocomplacencia. Non, autocomplacencia que é moito que tivemos neste momento, que recibimos cando criticábamos un pouco este xeito de facer, pero autoestima, dende a autoestima da cidadanía, eu coido que merecíamos un pouco máis de información, un pouco outro proceso diferente, non? Yo creo, al hilo de lo que decía Santiago, Perdón. Los arquitectos, hablando en mayúsculas, los arquitectos no siempre tienen que hacer obras de arquitectura emblemáticas. Sí. O sea,
las personas, digamos, normales como yo, pues hacemos obras que intentamos que sean lo mejor, que resuelvan el problema lo mejor posible, ¿no? Pero a lo que voy es que el arquitecto, en cierto modo, tiene una responsabilidad pública, ni más ni menos que interviene en la polis. Por tanto, es, en cierto grado, político. Y si es político, porque interviene en la polis, tiene responsabilidad pública y, por tanto, debemos conocer las cosas que hace, y cuando se hace una propuesta por parte de un arquitecto, debe ser debatida públicamente. O sea, así de claro. Eso, que no es así en el tipo de cultura que tenemos, habría evitado grandes desastres arquitectónicos. En Lugo, ya me refiero a Lugo, sí, ¿no? Y probablemente habría mejorado, habría puesto el freno a muchas cosas que no tendrían que haberse hecho nunca. Entonces, yo reivindico la responsabilidad pública y política de los arquitectos cuando intervienen en el espacio público. O sea, es inapelable, en mi opinión. Totalmente de acuerdo, pero claro, si no sabemos nombres, no tenemos. No tenemos. Sí. Ahora, de todas maneras, como también vamos a ver la parte positiva, o sea, la patronización al final, como ha dicho Antonio, es positiva. O sea, está bien, a pesar de que, o sea, no vamos a decir que esto ha mejorado nuestra ciudad, claramente, aunque sigan pasando coches, aunque no se siga diferenciando la zona de tránsito de vehículos, de tránsito de peatones, poniendo en peligro, hoy por hoy, ligeramente, pero la vida o la salud de los viandantes, ¿no? Eso es un peligro que está ahí, ¿no? Que no hay diferenciación de zonas de paso de pavimentos. Hay un ejemplo, no sé por qué tengo la idea de que tú sabes más que yo de eso, de una ciudad no muy lejana de aquí, que es Pontevedra. Pontevedra es un caso que se expone en congresos internacionales de todo el mundo. Sí. Y es una peatonalización. Primero, es un proyecto de ciudad que se ha ejecutado durante 20 o 20 y pico años. Claro. No se puede hacer nada relevante en una ciudad, ni en la política en general, con un periodo que corresponde con el periodo electoral. Sí. Es imposible. Bueno, pues ahí han tenido la posibilidad, el equipo de gobierno municipal, que es el mismo alcalde, creo recordar, ¿no? Sí. De trabajar durante 20 años o más en el mismo proyecto. Y ha llegado a la situación presente en la que es un casco histórico esencialmente peatonal, pero con un cierto grado de convivencia con el automóvil. Y eso implica que, además del hardware que decía antes de la infraestructura viaria, que el software, es decir, cómo funcionan los ciudadanos, los peatones, los demás ciudadanos en general, los comerciantes, que intervienen también mucho en el tema de la peatonalización, tengan, digamos, unas instrucciones, un modo de comportarse congruente con todo eso. Pero no es tampoco imprescindible que haya una segregación muy rígida entre el tráfico peatonal y es que no podemos prescindir del coche tampoco hoy día. Sí, pero yo cuando estoy en Pontevedra no veo tampoco que me agredan los vehículos como aquí. Pero sin embargo... Probablemente porque hay menos garaje, porque están diferenciadas las zonas más modernas de la zona de verdad casco más antiguo. Pero está planteado con un cierto tipo de compatibilidad. Y se expone en congresos internacionales. A mí me parece un caso interesante. O sea, bueno, no hay que ir a ver muy lejos, ¿no? Me gusta escuchártelo a ti, que eres un experto en urbanismo, porque yo creo que, en cierto modo, está un pouco excesivamente sobrevalorado el caso de Pontevedra. Pero bueno, se cadra tamén a gobernanza durante moito tempo, supón tamén unha serie de decisións de comodidade, de asentamento, de falta de crítica, pero bueno, que sí que para min é un punto moi interesante, por exemplo, plantexar para que a cidadanía poda comprender, a xente que nos está escoitando, un pouco a sensación que temos cando estamos en Santo Domingo, que non sabemos moi ben por onde vai chegar o coche. Claro, por onde hai que circular, sendo peatón. Claro, sobre todo tamén hai un tema de que hai unha homoxeneidade no pavimento, que tamén os materiais axúdannos moito a entender como se compone o espazo urbano, non? Entón, ti sabes cando estás pisando un tipo de aceira, cando ten pedra, cando ten un adoquinado, tamén xerarquizas moito na túa cabeza, é casi como unha cousa inconsciente, non? Non é tanto visual como inconsciente. Todo ese procedimento, esta sensación de pasear e non saber ben, pásanos moito tamén en San Marcos, que quizá os que somos de Lugo de verdad, de toda a vida, de pura cepa, lembramos que tendemos a tendencia de ir pola zona onde estaba a beira a rúa, que estaban vencellados edificios e non o Pazo da Diputación onde estaban os xardíns. Sí. Dalle un pouco neste sentido. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la legibilidad de las ciudades. Sí.
efectivamente, tú estás en Santo Domingo, no es legible. Sí. No sabes. Eso, no sabes por dónde te va a venir No sabes el toro. cómo te van a atacar, ¿no? Axuda nese... No, sí sabemos que si te ataca un coche, por lo menos lo hace despacio. Bueno, menos cuando lo hacen deprisa. Es un avance. Axuda, como di Carmen, un pouco, non, de cara aos cidadáns ou aos peóns, distinguir texturas e cores tamén, igual, non? Sí. Porque Sí. ás veces facémolo de xeito inconsciente, pero son elementos... Ahí está la habilidad del diseñador del espacio. El concepto de legibilidad es que se interprete, que se entienda por dónde hay que ir, por dónde no se debe ir, aunque sea peatonal esencialmente, y por dónde puede venirte un coche, aunque sea coyunturalmente. Sí, sí. Segundo estabades falando, tamén parece que existe un choque importante entre as presas da, bueno, da terna política, vamos decir, non? Dos gobernos que temos no momento por executar e un pouco deixar a cidadanía e máis os especialistas falar e debatir. Hai un choque aí, non? Non sei se... Y unas prisas por gastar dinero, que de nuevo ricos, son cosas de nuevos ricos, o sea, tenemos dinero, pues vamos a gastarlo, pues piensa, para, y si tienes que renunciar a no hacer algo, pues no lo hagas, pero ordena, piensa antes de hacer. Porque Y moitas... no coincidir peatonalización con despeatonalización, con coches pasando por un lado y destrozando, o sea, creando zonas peatonales y destrozando otras zonas peatonales, sí. Como ha pasado, lamentablemente, la Rúa Nova, la calle San Marcos y la calle Quiroga Ballesteros pues están destrozadas. O sea, por una malísima planificación municipal. Que moitas veces é cortoplacista, non? Sí. Cortoplacista, ciclos de 4 años y 4 años. Exactamente. Sí, que no tema urbano, eso... De 4 años hai unha cousa fundamental na prensa local, vemos continuamente as portadas cheas de anuncios de cousas que se van a facer. Sí. Entón, claro, son unha declaración de intencións, non deixa de ser unha cousa que todavía está por facer, está por pensar, moitas veces para esta xente que se xoga un pouco o seu futuro laboral cada 4 anos, para eles é unha cuestión fundamental poder facer unha última foto daquilo que se fixo, non? Sen entrar un pouco na propia autoconciencia de se fixeches ben as cuestións, non? Unha cousa que me parecía bastante interesante que decía Santiago é esta cousa como de nuevos ricos, non? Na oferta esta de fondos europeos hai unha especie de elementos que están especializados en pedir, en tramitar burocráticamente todos estes fondos, pero eso non está vinculado a unha capacidade de entender o que queremos facer. Todos coñecemos en Lugo un montón de proxectos que se fixeron que realmente estamos todavía preguntándonos por que se chegaron a facer. El barrio ecológico, por ejemplo, que todavía estamos pendientes de qué es eso, ¿dónde lo van a hacer, no? Lo anunciaron a Bueno, realmente a axuda estaba vencellada a esta execución deste edificio e a un proxecto de barrio, non era un barrio executado como tal. O que pasa que, claro, como estes fondos tamén están moi vencellados tamén a toda, eses cartos están tamén vencellados a toda a política de publicidade que ti poidas facer, lóxicamente, claro. Eu entendo un pouco o concepto, pero claro, hai que saber un pouco manexar de verdad, dende unha maioría de idade política este tipo de cuestións. Non? Se claro, non precisabas tantos cartos, facer unha cousa moi clara, moi puntual e moi ben pensada, máis que acadar tantos cartos como tivemos, por exemplo, pues ao longo destes últimos 5 anos. Iba a decir que ahora sí que hay un anuncio importante, que es el del Novo Norte, ¿no? Son 14 millones de euros. Espero tema, que veamos los proyectos, que lo piense con sentido común, porque es un proyecto interesantísimo, claro, para Lugo, el desarrollo hacia esa zona norte, la conexión con el MIL, con el barrio, con el Parque de la Milagrosa. Pero é un plantexamento como que vivemos fai anos. Este plantexamento é como unha especie de, vale, podes acadalos, pero para conseguilos tens que ir xustificando pouco a pouco que vas a hacer. Non teño moi claro, non sei se vos coñecedes moito os proxectos vencellados ou cales son as intencións. Non conozco ninguno. Claro, ese é o problema, que realmente non coñecemos ben o que se quere facer. Hai moito eslogan neste tipo de cousas, pero despois, para min é sorprendente, non? Esta sensación de que non sabemos todos, sabemos o título, pero non sabemos en que consiste. No, sí, mira, te voy a leer 4 cosas. Sensores de control de aparcamiento, mobiliario inteligente, zonas de confort climático, pasos de peatones inteligentes, todo es inteligente aquí, zona de ciclistas de convivencia, sendas verdes de Camino Real a Tino Radio. Bueno, una serie de cosas, de palabras, ¿no?
que hay que concretarlo y que, no sé qué opinas tú, todas estas cosas de inmobiliario inteligente, todo es bueno, inteligente. pues eso conecta perfectamente con lo que dije antes de las ciudades inteligentes. Aquello era un montaje absoluto. O sea, lo que es inteligente es la ciudad de Lugo, a pesar de los pesares y a pesar de muchas cosas, ¿no? O sea, 2000 años de historia y que hayamos llegado aquí me parece una manifestación de inteligencia social extraordinaria. Respecto a todo eso, pues, vamos a ver, eso tiene que ver con la participación ciudadana. Si efectivamente hay la posibilidad de optar a unas subvenciones de fondos europeos y eso está orientado a determinado tipo de intervenciones, esas intervenciones van a tener una extraordinaria incidencia en los ciudadanos. Los ciudadanos deben saber cómo es eso antes de que esté ejecutado para que puedan opinar. Y cuando digo opinar, no me refiero a que individualmente cada uno exprese su opinión. Es decir, las opiniones cuando se trata de urbanismo, de planeamiento urbano, deben ser opiniones colectivas. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones de todo tipo, es decir, nos movemos en grupos, en colectivos, asociaciones de amas de casa, de lo que quiera, ¿no? Pero tienen derecho, según Henri Lefebvre, sí, de colegios, de maestros, en fin, tienen derecho a opinar, no que se lo presente como algo ya, pues, como un hecho consumado, ¿no? Si es que creen en la participación, y eso también enlaza con otro tema que es importante, que no es colateral a esto, que es el concepto de participación en el urbanismo. En principio está arreglado por la ley, pero los políticos no tienen la más mínima fe en la participación, más o menos les suele molestar. Sí. Yo creo que una participación ciudadana bien estructurada y bien canalizada es interesantísimo. Bueno, de feito, mira, teño falado con arquitectos que forman parte dos grandes barrios que hai de reconversión de HLM, de as vivendas de protección oficial en París, por exemplo, no equipo Arquicubi, que está Miquel Lacasta, preguntaba eu pola participación ciudadana, porque hai moita poboación moi diferente, moi diversa, de migrantes de terceira xeración, bueno, que realmente non participaron no concepto da cidade que lles acolleu. E claro, eles teñen como un procedimento moi maduro, non, a nivel social, e para min é fundamental porque eu penso que Lugo pode asumir esa maioría de idade mental, non, sobre o pensamento da súa cidade. Eu lembrome moito dunha conversa que lle vin a Santiago, te apelo a ti, sobre a cidade ecolóxica, porque eran nos momentos nos que se estaba a falar tanto deste barrio ecolóxico, apelaba un pouco que din Antonio, que xa somos unha cidade intelixente con 2000 anos de historia, e ti falabas dunha cidade verde como Lugo que podes ir camiñando prácticamente a todas partes, non? Todo o mundo coñece moi ben as características da súa vila, non? E ese pensamento xeral, colectivo, parece moi interesante e non está... vou dicir unha cousa así como moi polémica, pero bueno, realmente para eso estamos. A sensación que eu teño cando vexo este mundo das asociacións de veciños é unha especie de vencellamento continuado partidista e despois unha cousa un pouco, sinceramente, de que hai que facer unha renovación xeracional, o sea, de outro tipo de mensaxe, un pouco máis maduro, un pouco máis crítico. Es vergonzoso. Vale. Ya lo digo. Sí. Falaba Santiago do barrio verde, non? Que moitos coñecimos pola prensa. Quereríamos preguntar se é imprescindible na actualidade entender o urbanismo dende o punto de vista sostible. Yo creo que eso en este momento es simplemente inevitable. Claro. La sostenibilidad es un nuevo paradigma que afecta al urbanismo, afecta a cualquier actividad humana. Es decir, no se puede hacer nada en este momento que suponga la transformación de la superficie geográfica en estado natural, no se puede hacer nada sin el parámetro de la sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Que la ciudad justamente es, digamos, el ecosistema más artificial de todos, ¿no? Por tanto, la sostenibilidad ahí debe ser un elemento, aparte que es un paradigma, en el sentido estricto de Thomas Kuhn, es un paradigma. Sin eso no se puede explicar la construcción de la ciudad contemporánea. Pero hay leyes, ya hay legislación, digamos, legislación autonómica y estatal que vela por eso en principio. Pero claro, es complicado que nos digan que es sostenible, por ejemplo, y doy un salto de la ciudad a lo que es el territorio, una actividad industrial como Altri,
chirría un pouco. Sé que es otro tema, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero ten que ver. Al final, ciudad y territorio son, digamos, como poner el foco, digamos, con el zoom, la ciudad es parte del territorio. Es complicado, es complicado. Ya digo, hay mucha legislación que se traduce esencialmente, para que una ciudad sea sostenible, que el consumo energético se minimice, que los edificios tengan eficiencia energética, todo eso está bien, pero tampoco garantiza que se haga un uso razonable del agua, que el ciclo del agua en las ciudades esté bien estudiado, que se reutilice el agua de lluvia, para regadío, para otros usos que no sean, digamos, los usos potables. Todo eso está muy bien, todo eso está, digamos, en el fondo de lo que es la sostenibilidad. Pero evidentemente no se puede construir ahora sin que sea... os sonará a vosotros por lo menos, ¿no? Vitruvio escribió, un arquitecto romano, un tratado que decía, que es vigente en casi todos, ¿no? Venustas, firmitas y utilitas. Utilitas. Bueno, si Vitruvio viviera ahora, diría y sostenibilitas. Y sostenibilitas. Sí, sí, es ineludible. De todas maneras, Lugo, lo que decías tú, la referencia a la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que eso está muy en el urbanismo contemporáneo, ¿no? Eso justo es lo que es Lugo. ¿Qué es? Entonces se pretendía, bueno, no quiero insistir en lo del barrio verde o ecológico, pero se pretendía hacer en las afueras de Lugo un barrio para precisamente luchar un poquito, que Lugo tiene que crecer, claro que sí, yo deseo que crezca todo lo que pueda. Bueno, hasta un límite, ¿no? Que también las ciudades de 100.000, de 150.000 habitantes me parece que son ciudades perfectas para vivir, ¿no? No deseo que Lugo tenga 300.000 habitantes nunca. Sí, siempre y cuando no sean como las ciudades chinas, que las hacen de 100.000 habitantes, pero de una tacada, ¿eh? Sí, eso la vez. Sí, Las destruyen también de una tacada, sí. En una ciudad de 100.000 habitantes, ahí está. Y bueno, y precisamente ahora que citas eso, es la distopía, ¿no? El urbanismo chino actual, ¿no? Hay un libro de Javier Reverte que se llama Un cuento chino, que es este hombre que viajaba y que es un tío que yo admiro muchísimo. Y ahí, bueno, el paseo por China es que el tío queda horrorizado con lo que ve el urbanismo chino, ciudades llenas de una niebla densa, echando todos los sobrantes al río sin ningún control. É a contraposición do que estamos falando ahora de sostenibilidade. Sí, bueno, sí. Eu quería tamén poñer sobre a mesa un pouco esta sensación que teño ás veces de que hai términos que por repetidos perden a súa forza, perden a súa o seu significado en si mesmo, porque moitas veces estamos vendo moita mensaxe sobre cidades sostenibles en territorios como os Emiratos Árabes, Dubái, este tipo de cidades. Claro que de pronto, de un xeito contraintuitivo, aparecen estes discursos de sostenibilidade ante cousas que sabemos conscientemente que nada teñen que ver con este concepto de unha actividade mantida no tempo, que non se acaba en si mesma, que non se agota, que un pouco esta cousa da sostenibilidade, non? Que é un concepto que se perde tanto que esqueces que ten que ver moito con adaptarse un pouco ao que dá a natureza e ao que pide a cidadanía, non? É un pouco este equilibrio que realmente eu atópome moitísimas veces cunha perda de sentido do concepto en si mesmo que casi non paga a pena falar disto. A mí pareceme moi interesante este concepto da cidade lóxica, non? Que é un pouco como ese funcionamento que ten sentido e que abrangue todas estas cousas colectivas, o feminismo, un pouco a sostenibilidade de eficiencia energética, non o consumo racional de auga, bueno, pois unha cousa lóxica, non? Pero un pouco apelar a eso. Hay algo que a lo mejor no es muy intuitivo y a lo mejor llama la atención. Las ciudades, el modelo de ciudad jardín, la ciudad expansiva, es lo menos sostenible que hay. Claro. O sea, las ciudades tienen que tener cierto grado de compacidad, sin pasarse tampoco, no es el modelo chino, pero cierto grado de compacidad que permita reducir las distancias, ¿no? Y mejorar la eficiencia energética del conjunto. Entonces, las ciudades, el modelo de ciudad-jardín de los años 20 y tal, no vale. Bueno, porque estaban moi ben selladas a transporte en coche individual, a esa individualización da vida, ¿no? Sí, claro, os modelos de cidade van cambiando tamén, o concepto de modelo de cidade vai cambiando co cambio que experimenta a sociedade na que está insertada esa cidade, entendo, non? Se retomamos un pouquiño o tema da política ou das institucións, falábamos
falábamos, líamos non fai moito tempo na prensa que se abría unha vía de comunicación entre o sector profesional con, neste caso, Concello, co Concello de Lugo. Se sodes quen de explicarnos un pouco en que consiste esa vía de comunicación, ata onde chega ou en que punto está? Bueno, aquí podo sentirme un pouco interpelada, non? Bueno, realmente non é nada descoñecido pola ciudadanía. Houve momentos difíciles de entendemento entre o colexio e o Concello. É bastante normal, por outra banda, que sempre unha institución de dereito público como o colexio este un pouco atenta, forma parte dos seus estatutos, este atenta ao que pasa na cidade, na provincia ou no territorio, que neste caso é toda a provincia de Lugo. Entón, sempre como hai unha disposición dende sexa o goberno que sexa no colexio de colaborar, non? Porque hai un coñecemento que non sempre está na vida política. O coñecemento arquitectónico, coido que non son moita xente arquitecta que está en política en Galicia, entón é bastante interesante poder comentar un pouco, facer mesas de traballo. Eu son de facer, penso mellor en mesas de traballo máis que en mesas de fotografía, para poder un pouco entendernos entre os profesionais que estamos desenvolvendo actividade e as administracións. Para min, neste momento, sí que hai máis facilidade, bueno, porque se cadra hai perfis que son máis abertos un pouco a falar con as institucións que lle son un pouco críticas, como podedes ver que neste momento teño as miñas críticas e tamén séntome con eles para colaborar. A participación pública, a participación democrática sempre leva a que o colexio, por exemplo, cando hai unha nova norma ou unha nova ordenanza, sempre propoñe cambios ou fai suxestións, pero tamén están as conversas un pouco máis entre políticos e os representantes do colexio. Neste sentido, hai experiencias a hora de afrontar un pouco proxectos vencellados ao que se chama a figura de concursos de proxectos, que é un pouco este escenario que vos plantexábamos en torno a que as cousas se pensen con máis tempo, non? En este momento hai interese por parte do tenente de alcalde, Rubén Arroxo, de afrontar un pouco como se plantexa a mobilidade entre a Avenida da Coruña e ao Hospital de Santa María. É interesante ver un pouco a posibilidade de ver outra vía, non? Que un pouco que estábamos a falar, un pouco máis transparente neste sentido. Non sei se seremos quen de chegar a poderlo ver, a poder ver un concurso organizado no que se plantexen ideas en torno tamén ao plan de mobilidade, que non falamos, pero había un plan de mobilidade urbana de Lugo que tamén é bastante interesante porque facía unha especie de estudo de toda a cidade. É un xeito diferente, un pouco máis lento se cadra, pero tamén é como máis participativo, porque é moito máis transparente, máis público, non? Entón tamén coido que máis lexítimo, non? Tamén o alcalde de Lugo ten interese tamén en plantexar solucións nas entradas de Lugo, un pouco humanizar, imos decir así, que é unha palabra tamén que está moi en moda. Sempre o colexio está disposto neste sentido. Veremos despois dun tempo, a ver se somos quen de decir que fomos capaces de colaborar. Despois hai outras cousas máis que están vencelladas á profesión do día a día, pero bueno, supoño que eso ten menos interese para a ciudadanía, non? Ben, non sei se queredes aportar algo ao respecto. Hecho en falta unha gran pasividade por parte de los ciudadanos. Eu me acuerdo, tengo esa posibilidad, tú no, pero por juventud. Sí, de cuando se hicieron los aparcamientos subterráneos en Lugo, ¿te acuerdas? Ay, sí, pero ya existía Antonio. No soy tan joven. Y me acuerdo que sí se había producido una cierta crítica y rechazo por parte del Colegio de Arquitectos, con la convicción absoluta de que era un error hacer aparcamientos subterráneos intramuros. Ahora, 30 años después, sigo pensando lo mismo, pero en fin, ahora es que se puede hacer cualquier cosa, yo qué sé. Han protestado por el Garañón y surtió efecto. Pero se dieron, o me di cuenta yo por lo menos, algo que ya sabían. Cuando tiras el primer Garañón, detrás hay otro Garañón.
Hombre, no, pero no nos hablan de por lo menos no está Garañón. Bueno, por lo menos solamente hay uno, ¿no? Claro, pero por ahora sí. En realidad hay dos, ¿no? Que ahora pasó a primer plano. Bueno, pero es un ejemplo a seguir. O sea, el Garañón, ten cuidado, por si haces otro Garañón, a lo mejor también lo terminas tirando. Totalmente de acuerdo. Y lo terminamos pagando nosotros, claro, eso sí, para tirar. Sí, totalmente de acuerdo. Eso Yo sí. hago otra digresión que me apetece hacer, que es, ¿os dais cuenta? Garañón, Garaloces, Garabaya, en Garachico, en Canarias, Garaizábal, en el País Vasco, son todos topónimos que tienen relación con la morfología del lugar. Yo pensé que Garañón es lo que todos pensamos que era, no tiene nada que ver con los caballos, ¿no? Es algo así como meseta al borde de una ladera, algo así, ¿no? Es curioso, ¿no? Hacen referencia a la morfología, a la geomorfología del lugar. Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en fin, como es muy coloquial todo esto... Sí, pero non deixa de ser curioso. Introduzco. Non deixa de ser curioso. Bueno, non temos moito máis tempo, pero eu non quero rematar esta conversa sen facer mención, xa que Antonio mencionou Garañón, que foi un edificio polo que a cidadanía moveuse para poder eliminar esa barreira, non? Existen hoxe en día en Lugo diferentes edificios de titularidade pública que están sen uso, sen utilización. Estamos pensando, todo supoño, en San Fernando porque é o máis céntrico, pero existen outros como a Fábrica da Luz. Existirá outro como é o edificio que actualmente alberga a estación de autobuses. Que pasa con eso? Por que eses edificios permanecen sen utilización e que perspectiva ten a ese respecto un arquitecto? Cada uno es distinto, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, pero eu quería un pouco, xa eu remato aquí ca miña intervención, se vos parece, pero para min é fundamental que entender que todos estes asuntos son diferentes entre eles mesmos, pero sí que teñen un punto en común, un nexo en común, que é a disputa continuada entre as diferentes administracións, non? As cousas que son de competencias dunha administración ou outra. Entón viña pensando, e apunteime unha frase que lindo un libro que vos recomendo con respecto ao tema da vivenda, que hoxe non deu tempo, pero para min é moi importante esta sensación de loita continuada, diaria, política, de quen ten a culpa sobre que ou quen ten a responsabilidade sobre que. Está en castellano, y entonces habla de estas necesidades de pactos, ¿no?, entre diferentes administraciones. Y entonces siempre se apela a estas mesas interadministrativas, porque tenemos, por ejemplo, el de San Fernando, es una continua pelea entre Xunta y entre el Concello, que llega un momento que nosotras, o sea, las personas que vivimos en Lugo, no entendemos exactamente cuáles son las problemáticas reales, y seguimos con el cuartel ahí con dos concursos hechos. Y entonces dice Javier Burón, todo tiene que pasar por 4 maquinarias. Habla de la local, la autonómica, la estatal y ahora mismo la europea, que no se coordinan entre sí y que simplemente lo único que hacen es precisan la acreditación formal del cumplimiento de sus propios procedimientos. Es como que hay una especie de cerrazón de la superburocratización de las cosas, y además una de las cosas de las que no hablamos fue de la excesiva normativa que tenemos en el desempeño de todo el urbanismo y de todo el ejercicio arquitectónico. Y entonces, al tener estas cosas que, mezclándolos con los cortos plazos políticos y con esta cosa un poco de la burocratización de las propias administraciones, yo creo que tenemos los resultados de estos elementos, al margen de lo que tenga que decir. Sobre todo me interesa mucho lo que digáis sobre la plaza que proponen para la sustitución de la estación de autobuses, así como un caso particular. Yo no tengo ninguna idea preconcebida, que es lo mejor que puede ocurrir cuando te enfrentas con un proyecto en el que caben múltiples opciones. Cuando hay un concurso de arquitectura sobre un espacio emblemático en el que participan arquitectos ilustres, uno se sorprendería de la cantidad de respuestas distintas que hay, y probablemente todas buenas. El tema tiene, digamos, un condicionante previo. Se trata de hacer un espacio para los ciudadanos. Decíamos antes, la ciudad democrática. O sea, si se trata de mantener lo que hay y subir un piso, en principio yo digo que no, en principio. Pero esencialmente es la oportunidad que hay en este momento de recuperar un espacio
que tenía un uso concreto y que ese uso desaparece y en consecuencia hay una opción de la que yo no me atrevo ni nunca jamás lo haría, dar ni siquiera una indicación de qué es lo que debe ir ahí, salvo que debe ser un espacio público para los ciudadanos. Santiago. Pero simplemente, a lo mejor exige alguna construcción, digamos, de pequeña entidad como complemento, pero lo esencial es un espacio público. Bueno, sí, porque lo de la estación de autobuses es un caso muy curioso, porque se hizo un concurso hace tiempo donde estuvieron de acuerdo todas las administraciones, las tres, Diputación, Concello y Xunta, recordar, y todas optaron sin preguntar a nadie. Bueno, debieron decidirlo sus técnicos que había que demoler la estación y hacer un gran parque allí, ¿no? Y se hizo un concurso. Ese concurso se ha olvidado, ya que parece que no, dijo José María Alonso. No sé, Aventos, sí, no recuerdo, pero sí, y entonces ahora vuelven a hablar de otro concurso y vuelven a hablar otra vez de tirar la estación. O sea, yo pensé que era un tema que se había olvidado. A mí me parece increíble, sin ninguna reflexión sobre el tema, tirar un edificio que puede ser útil, que puede ser reconvertido, que puede ser reutilizado de otra forma. Estamos hablando de sostenibilidad. ¿Por qué tiramos un edificio que puede ser útil para nada, para crear un parque? Que ya creó Ramiro Sainz, un parque estupendo en 1900, final de siglo, el Parque de Rosalía, sí, con lo cual Lugo se incorporó a muchas corrientes que había en esa época, pero ese parque está bien, detrás tiene un espacio para hacer una zona verde amplia, ¿no? Pero la estación en sí, pues es un edificio, todo el mundo que es horroroso, es un edificio muy sencillo, muy racionalista, sí, que se puede mejorar mucho, claro, y haciendo una intervención es grande, es un edificio grande, amplio, que se puede... se me ocurre que hasta se podían hacer viviendas sociales, probablemente. Pero es que no es tanto, digamos, el impacto que pueda tener el edificio o la mejora que pudiera suponer si se demole, sino el uso que pueda tener eso si se mantiene. Sí. Esa es la clave. Le estoy casi diciendo que pudieran ser hasta viviendas sociales. Al menos es un poco absurdo, bueno, no es nada absurdo porque incluso ahora mismo estamos en un escenario en el que bueno, estoy hablando castellano ahora, ya termino en castellano, se me lío un poco. La Xunta está hablando, presenta unos presupuestos y siempre presenta un marco legal que se llama la Ley de Presupuestos o la Ley de Acompañamientos. Ahora mismo, como digamos, la disputa política para las próximas elecciones va a ser el tema del derecho a la vivienda o tener acceso a la vivienda, pues todo empieza a girar en torno a eso. Incluso lees que están pensando en la posibilidad de que haya cambio de uso como de una manera casi estratégica, como apareció el proyecto de Altri como un proyecto industrial estratégico, ¿no? Así como que nos saltamos todos los marcos legales y aquello que ha sido terciario o de servicios puede acabar siendo vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos escenarios, para mí también es muy importante también la dimensión de ese espacio si no existiera el edificio. Es decir, Lugo pide también esta cosa como del recogimiento y de la expansión muy, muy bien calculada, ¿no? Y además, cuando tú estás planteando un espacio peatonalizado, que estamos hablando de la Plaza de la Constitución, toda la Mosqueira, toda la parte de intramurallas, pues realmente ya no estás pidiendo tanto ese espacio de expansión que podría ser en ese momento el Parque de Rosalía, sino estás pidiendo como una cosa como más contenida, ¿no? Que aparezcan episodios que te controlen el sentido y la orientación en la ciudad, ¿no? Yo creo que tampoco me atrevo exactamente a decir el qué, porque eso forma parte de un servicio intelectual, de un trabajo, de algo que merece un esfuerzo. Y yo lo que sí que estoy muy en contra es de todas las manifestaciones de ideas felices que aparecen en la prensa día sí día también. Exactamente, ideas felices. Yo lo que sí me atrevo a decir es que cualquier planteamiento de ordenación de ese nuevo espacio, una vez que se prescinde de la estación de autobuses, debe ser congruente con su entorno. O sea, desde el aparcamiento de la Guardia Civil, aunque se queden sin aparcamiento de guardias civiles, hasta la Mosquera, debe tener una coherencia integral. Con el contexto. Y si se puede demoler el edificio de la Telefónica, mejor que mejor. Bueno, tal como dixo cada un dos nosos invitados, o tema daría para outro diálogos que de seguro haberá. Pero, mentras tanto, vámonos despedir aquí. Quero agradecerlles a súa participación e, sobre todo, a súa predisposición a estar aquí e falar do urbanismo en Lugo. Aos nosos seguidores lembrarlles que
Este e máis todos os diálogos anteriores están dispostos na canle de YouTube da Fundación Bacan. Ata pronto.